El mes pasado, el grupo de las 7 economías más desarrolladas del mundo incluyó en su agenda el acuerdo de promover la aplicación de un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales. Se ha afirmado que esta nueva tasa impositiva corporativa mínima tiene el propósito de disminuir las prácticas de elusión y evasión fiscal, por lo que cada país va a poder fijar impuestos a los beneficios en el extranjero de una empresa nacional que tributa en el exterior a una tasa inferior a la del impuesto sobre la renta nacional. Por eso la fijación de una tasa mínima compensará seguramente la diferencia. Por ello es que esta tarde le agradezco a quien usted ya conoce, la maestra Adriana Hernández Ortiales, esté con nosotros para darnos un poco más de ilustración de la que nos dio hace un mes con aquel ejemplo del doble irlandés y el sándwich holandés. En este caso, bueno, pues ya hay un acuerdo del G20 e incluso de más países para que Adriana nos haga favor de ponerlo en buenas cuentas claras. Buenas tardes, Adriana. Hola, doctor, buenas tardes, un gusto estar una vez más contigo. Y claro que sí, vamos a hablar del doble irlandés y del sándwich holandés. Sí, ¿y qué te parece? Y yo empezaría por aclararle a la audiencia que todos los días vemos empresas multinacionales donde circulamos, empresas obviamente de servicios, empresas que tienen fábricas, etcétera. De esas empresas que ya tienen aquí incluso muchos años, de esas no vamos a hablar. Vamos a hablar de las que no las vemos, pero que están haciendo ganancias, a las cuales se ha enfocado el G20. ¿Nos quieres ayudar también, por favor? Y es que es justo sobre aquellas, como bien lo dices, no vemos. Estas empresas como Amazon o Apple, que tienen la gran mayoría de sus compradores en países como México, pero que sus sedes como tal no están aquí. ¿Por qué no están aquí? Por ejemplo, en México cobramos entre el 30 y el 35% del ISR. Entonces, estas empresas, para no pagar esta tasa, lo que hacen es decir, bueno, mi sede está, por ejemplo, en Irlanda, donde pagan solamente el 12.5% de este impuesto. Y aún estando allá, este 12.5 se les hace alto, entonces lo que hacen es hacer una transferencia entre empresas europeas, por ejemplo la holandesa, donde también pueden hacer ciertas adecuaciones para deducir esta tasa, que se va alrededor del 3 al 5%. Y aún ahí creen que todavía es mucho pagar por impuestos, entonces lo regresan a Irlanda, por ejemplo, pero ahora dicen, bueno, pero es que mi sede como tal está en un paraíso fiscal donde a veces ni siquiera les cobran un solo peso por impuestos. Por eso le llamamos el doble irlandés, porque 2 veces tributa, pero cada vez menos, y se va a Holanda a hacer un sándwich holandés con otro paraíso fiscal donde también logran hacer una tasa cero. Justo para eliminar este piso donde todo el mundo se iba hacia la baja y donde todos los países atraían inversiones diciéndote, pásele acá, le cobramos menos de impuesto, es que los países se han puesto de acuerdo en colocar una tasa mínima global de al menos el 15%. Entonces la carrera ya no va a ser hacia la baja, sino simplemente vamos a empezar de un piso que es mínimo el 15%. Ahora bien, Adriana, es un hecho entonces que el G20 ha acordado no con fines recaudatorios, sino también con fines de control y de, obviamente, retribuir a los países donde hacen ganancias con los impuestos que correspondan entonces a cada país, o vamos a tener una tasa fija. Así es, bueno, básicamente son 2 pilares. El Sí. primer pilar es para empresas con ingresos netos de 20,000 millones de euros o utilidades por encima del 10%. Es decir, todas las utilidades que excedan ese 10% que se considera como extra, la idea es que los países donde, por ejemplo, en México le pueda cobrar, donde se generan estas ventas, le pueda cobrar a estas empresas un 20 o un 30% sobre esta, como lo dijo ya el subsecretario Llorio, dijo pues sobre esta bolsa, ¿no? Y de esta bolsa México se estaría llevando alrededor del 1%, que en palabras del mismo subsecretario decía que equivalía a 30,000 millones de pesos. Que bueno, sí, ya lo hablaremos más adelante, que pues no es mucho para lo que se requiere en México, pero bueno, todo suma. Y el pilar número 2 es aquel que establece la creación de las reglas globales antierosión de la base fiscal, es lo que conocemos como el GLOBE. Ese es para las empresas subsidiarias de alta rentabilidad que bajo su compañía madre tendrán utilidades por debajo de la ventana de este 10%. Y es aquí donde se establece este mínimo. Pero ya lo decía el mismo Stiglitz algunos días, pues el diablo está en los detalles, así como también lo decimos aquí en Cuentas Claras, sí. Es que sin duda la misma discusión de este impuesto ya es un gran avance
que algo que no se veía, por ejemplo, en el año 2000. Es un primer paso, pero de una gran carrera que aún se tiene que realizar. Porque sí se establece como tal unas reglas, pero aún quedan algunos vacíos y sabemos que como en México y en el mundo existen abogados y contadores muy expertos en el tema que sin duda van a encontrar formas de cómo evadir aún estas reglas. Entonces, ya se hizo una primera discusión, un primer avance, se sentaron las bases, pero yo creo que sí es necesario que a nivel global se establezcan ciertas reglas que todos los países deberían seguir, o sea, estandarizar la contabilidad fiscal para que justo estos abogados, estos contadores que se la saben de todas, no evadan aún este mínimo que se ha establecido. Bien, Adriana, obviamente nosotros como consumidores y quienes nos escuchan saben que hacen obviamente uso de estas plataformas tecnológicas para comprar desde pantallas hasta cosméticos que les son entregados en su hogar, y ya la pandemia dio una prueba de que sí se puede hacer, entrega de comidas, contratación de streamings, y ahí pagamos ya impuesto al valor agregado. Y esto querrá decir entonces que nuestras contribuciones ya se le estarían haciendo también frotarse las manos a Hacienda. Que nuestras contribuciones, ¿qué, perdón? De impuestos, tanto las que pagamos por el consumo como las que estas empresas pagarían eventualmente, elevarían obviamente la recaudación para la Secretaría de Hacienda. Sí, ya lo dijo que nos daría 30,000 millones adicionales, pero les voy a poner en contexto qué son esos 30,000 millones de pesos. La titular del SAT dijo que su planteamiento de reforma, bueno, de eficientar a la recaudación de impuestos en México le daría 200,000 millones de pesos adicionales. Esto solamente es 1% más a lo que hoy se recauda. Hoy recaudamos el 16% del PIB, nos daría un 17%, los 200,000. Los 30,000 pues simplemente son una quinta parte de este problema, pero veamos lo más grande. El presupuesto de egresos de la Federación trae un déficit de 700,000 millones de pesos, es decir, estamos cortos en 700,000. La propuesta del SAT le va a dar 200,000 millones de pesos a estos 700,000. Este impuesto global mínimo nos daría 30,000. O sea, veamos que sin duda es una aportación, pero es muy pequeña lo que se requiere. Y este déficit de 700,000 millones de pesos que hoy se tiene en el presupuesto de egresos es sobre programas que ya están plasmados ahí y que tienen su razón de ser. Este presupuesto no incluye, por ejemplo, un tema de salud universal para todos los mexicanos, que en palabras del CIEP, que ya estuvo contigo la semana pasada, Héctor Villarreal, nos decía que cuesta 300,000 millones de pesos en un escenario básico. O sea, estos 700 suman otros 300 para salud. Aquí tampoco está considerado, por ejemplo, la reforma educativa que dice que la universidad va a ser obligatoria y gratuita para todos los mexicanos, que cuesta otros casi 100,000 millones de pesos. Y le podemos ir sumando, pero lo que quiero que vean es justo como estos 30,000 que probablemente nos dé el impuesto global, pues suma muy, muy poquito, pero todo aporta a la gran necesidad, a los grandes requerimientos de gasto que hoy tiene nuestra población mexicana. Así que entonces, bueno, si el doble irlandés, el holandés, vaya, entonces parecer ser que la señora que conduce el SAT quiere enchilada completa, ¿verdad? Pero pues ni con la enchilada completa alcanza si no se regularizan justamente cuestiones como las que comentas que el Centro de Estudios de las Finanzas nos mostró la semana pasada, y tiene que ver, por ejemplo, con la economía informal. Así es. Yo creo que hay otras acciones que podríamos hacer y no solamente fiarnos de lo que está sucediendo a nivel global, sino también hay que crear e implementar acciones a nivel nacional, como ya lo decías, el tema de regularizar a toda la economía informal, el tema, por ejemplo, de eficientar el costo del predial. Ya sabemos que hoy el predial, si tan solo lo hiciéramos tal como lo hace hoy la Ciudad de México o Nuevo León o Querétaro, bueno, podríamos avanzar hasta 2 puntos del PIB, ¿no? Entonces hay muchas acciones que se pueden hacer para mejorar la recaudación. A veces le tenemos miedo a los impuestos porque no tenemos la certeza de que nuestros impuestos sean usados de manera eficiente y donde más se requiere. Pero sin duda, ya lo decía antes, queremos vivir como irlandeses, pero sin vivir en Irlanda, ¿verdad? O al revés, no queremos pagar el gran costo, pero también depende mucho de que nuestras autoridades pongan el enfoque y usen los recursos donde realmente se requieren para que nosotros como usuarios, como población, creamos y confiemos en ellos y estemos dispuestos a pagar tasas. Te decía que en México es del 16% del PIB cuando hay países que son del 40%, pero este 40% de recaudación les garantiza que llega
de manera justa en servicios de educación, de salud, de alumbrado, de drenaje, etc. En México no necesariamente sucede. Sí, y aquí lo has dicho, Adriana, al buen entendedor, pocas palabras con lo que acabas de decir, y la verdadera reforma fiscal debe de empezar a nivel local, a nivel de ese municipio y de ese estado, que obviamente no puede seguir extendiendo la mano. Así es. Bueno, Adriana, te agradezco como siempre la generosidad de tu tiempo aquí en Cuentas Claras. Esta es tu casa, como lo sabes, y hasta la próxima. Gracias, doctor. Que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí lo tiene, las cuentas claras con el doble irlandés y el sándwich holandés, por lo que las empresas multinacionales tendrán que pagar un impuesto global por las ganancias que hoy no cubren. Antes de ir un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio.